Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado en la tarde del día de hoy. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión Buenas prácticas para la prevención del COVID-19. Bueno, miremos entonces las cifras que tenemos al día de hoy en la ciudad y en el departamento del Atlántico. Vemos que al día de hoy el COVID nos tiene aquí en el Atlántico con 28.732 personas contagiadas y 15.885 personas en la ciudad de Barranquilla. Vemos cómo pues día a día se van incrementando estos casos, pero bueno, no bajemos la guardia. Continuemos atentos, teniendo en cuenta toda la cultura del autocuidado. En la medida en que nos cuidemos, estamos cuidando a todos nuestros compañeros de trabajo, estamos cuidando a nuestras familias y a los que más queremos. Entonces, escuchemos con atención todas las indicaciones que nos vienen haciendo las autoridades, escuchemos a la Organización Mundial de la Salud con todas estas medidas que debemos tener en cuenta para evitar el contagio, la utilización del tapaboca, el distanciamiento social, al igual que el lavado de manos. Esencialmente importante, recordemos nunca llevarnos las manos a la cara sin antes habernos lavado las manos. Y bueno, también algo esencialmente importante son las medidas que también tenemos que tener en cuenta, perdón, cuando regresamos a nuestras casas. Todas estas medidas que igualmente tenemos que tener muy en cuenta de tal manera que pues no llevemos el contagio a nuestras casas y de esta manera pues nos estemos cuidando de manera responsable. Bueno, las autoridades siempre nos han dicho, no bajemos la guardia y esa también es la invitación para la tarde del día de hoy. Bueno, como les decía, nuestros miércoles de buenas prácticas los venimos desarrollando siempre con la participación de una de nuestras empresas afiliadas y bueno, con un objetivo específico y es el de compartir con todos ustedes todas esas muy buenas medidas que desde el sector industrial se viene implementando para evitar también el contagio del COVID-19. Hoy pues el turno le ha correspondido a Transelca. Transelca es una empresa de servicios públicos registrada como una sociedad anónima que hace parte del grupo ISA, constituyéndose como la segunda mayor compañía de transmisión en el país. Y bueno, hoy nos acompaña Rodolfo Freja. Rodolfo es el analista de seguridad y salud en el trabajo de esta empresa pues que igualmente no ha parado actividades y él nos va hoy a compartir todas esas acciones que han venido implementando y que día a día pues continúan mejorando precisamente con el fin de poder desarrollar pues sus labores teniendo en cuenta pues todo este tema de la pandemia. Entonces, Rodolfo, un agradecimiento muy especial por estar aquí con nosotros en la tarde del día de hoy, nuestros agradecimientos y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Olga. Un placer. Es todo tuyo. Adelante. Bueno, como usted venía diciendo, es importante no bajar la guardia. Voy a poner la presentación. Bueno, de parte de Transelca, queremos mostrar una parte de lo que se ha venido haciendo gestión para prevenir los contagios y cómo hemos afrontado esta crisis desde nuestra empresa. Un primer punto es hacer un recuento de nosotros. Transelca es una empresa que presta servicios públicos en el sentido de transporte de energía eléctrica en alta tensión. El principal servicio es el servicio de conexión al sistema interconectado nacional. Es una empresa fundada desde el año 1998. Somos la primera filial del grupo empresarial ISA. Tenemos 16 subestaciones propias y 4 subestaciones más que tenemos en operación y mantenimiento.
y tenemos presencia en 34 municipios de la costa Caribe colombiana. Nos movemos básicamente en la región Caribe transportando la energía eléctrica. Cuando surgió esta pandemia, se activaron todos los planes de contingencia. Un punto a favor es que al ser parte de un grupo empresarial como es el Grupo ISA, se unen todas las filiales en torno a un mismo fin. Entonces se crea el comité de crisis a nivel corporativo y en cada una de las filiales, y en el caso de Transelca, también se crea un comité de crisis interdisciplinario que abarca desde la gestión operativa, la gestión del mantenimiento, el área de seguridad y salud en el trabajo, talento humano, gestión tecnológica, comunicaciones y gestión de abastecimiento y logística. Hacemos unas reuniones diarias, tanto el comité de crisis de Transelca como unos comités a nivel de cada una de las filiales. Y entre cada filial, entre Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, vamos tomando acciones en la medida en que esta pandemia va aumentando. Nuestro primer reto cuando surgió la pandemia es hacer un análisis integral de los riesgos, comenzando por el análisis de salud, la vulnerabilidad que los trabajadores podrían llegar a tener asociado a la edad, a comorbilidades, pero también todo el análisis de la exposición que los trabajadores tienen, teniendo en cuenta que nuestras actividades, por ser un servicio público esencial, no pueden parar. Y desde el primer día de la crisis y hasta la fecha, las actividades tienen que continuar garantizando el servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. Entonces, hay todo un proceso de análisis desde el comité de quiénes son los más expuestos, porque tienen que hacer viajes, porque requieren hacer mantenimientos, porque tienen que interactuar con contratistas. Pero adicionalmente, ese análisis también tiene que tener otra variable y es identificar aquellos cargos críticos que en dado caso se llegue a generar un contagio, podría llegar a afectar la continuidad de la operación y la continuidad del negocio. Entonces también hay todo un esquema para que en esos cargos críticos se tomen unas medidas adicionales, unos controles que permitan la prevención de los contagios. A manera informativa, les comento que a partir de todo este análisis se identificaron una población vulnerable del 20%, población que algunos ya estaban trabajando en casa y otros tuvieron que hacer un ajuste en sus actividades para que comenzaran a trabajar desde casa. En total, a la fecha tenemos el 69% de las personas laborando desde casa. Cabe destacar que nuestra empresa ya veníamos teniendo una gestión hacia el trabajo en casa o en ese momento el teletrabajo, ya teníamos toda una infraestructura tecnológica para tal fin, y entonces toda esta dinámica que generó la crisis no nos afectó tanto por eso y la verdad que nos ha dado buenos resultados el trabajo desde casa. Voy a comentar inicialmente unas medidas preventivas generales y después algo muy particulares que hemos implementado en nuestra empresa. Como cualquier sector, estamos regulados por mucha legislación que ha surgido en torno al COVID, desde la circular 17, por allá en el mes de marzo, la resolución 666 que aplica a todos los sectores y la resolución 797 que es emitida por el Ministerio de Minas y Energía y aplicable directamente a las empresas del sector eléctrico. Basado en los principios que todos conocemos de el uso de unos elementos de bioseguridad como el tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, la limpieza y desinfección de áreas, equipos, herramientas. Toda la gestión se enmarcaron en una serie de protocolos divididos a diferentes escenarios y diferentes poblaciones, desde el personal de trabajo en casa, como aquellos que siguen yendo a las sedes y a las subestaciones, aquellos que trabajan y realizan mantenimiento de línea, aquellos que realizan comisiones de trabajo y su característica es que hacen recorridos extensos por diferentes municipios. A ellos les toca, por ejemplo, dormir en diferentes hoteles, almorzar en restaurantes, porque la dinámica de su trabajo así lo es. Tienen unas medidas muy puntuales que deben cumplir. Hay toda una gestión para prevenir el contagio durante el uso de transporte que es suministrado por la empresa desde su vivienda hasta el punto de ejecución de los trabajos. No se usa ningún transporte que sea público. Hay una gestión con contratistas y con terceros donde son parte fundamental del negocio y también debemos tener una precaución en el sentido en que si ellos se contagian también pueden afectarnos a nosotros.
Como es necesario, hay un monitoreo de salud diario a toda esta población, eh, con unas herramientas tecnológicas que más adelante les voy a comentar. Todo este cambio ha afectado a las personas de diferentes maneras y por eso hay una línea de apoyo psicológico y emocional a todos los trabajadores. Y hay un plan de abordaje para el manejo del cambio porque en todos los procesos tuvieron que darse ajustes, desde los procesos administrativos, compra, facturación, abastecimiento y obviamente todo el tema de la prestación del servicio como tal. Todas esas medidas preventivas generales nacen y se generan documentos. Esos documentos que pueden ser muy robustos, había que generar una estrategia para su divulgación y a partir de allí surgieron diferentes herramientas tecnológicas, desde el uso de flyers que llegan a los celulares, desde el uso de un micrositio donde estamos consignando toda la información confiable, porque en torno a esta crisis la verdad es que hay mucha información que se da en las redes sociales que puede llegar a confundir al personal. Como tenemos un grupo de asesores epidemiólogos que tienen la información confiable, hemos construido una página web para que cualquier trabajador pueda llegar allí y hacer la consulta y tenga la información de primera mano directamente de la empresa. Adicionalmente, esa información también llega a todos los trabajadores a través de charlas y conversatorios que tienen con sus líderes, con especialistas coach, con los mismos prestadores de salud. Hemos tenido en estos webcasts, hemos tenido a las EPS principales divulgándole a los trabajadores cómo es el trámite cuando hay una sospecha, cuando hay unos síntomas, cuando la persona es confirmada, para que ellos conozcan cuál es el manejo que se le debe dar a esta situación. El hecho de trabajar en casa y el uso de herramientas tecnológicas también ha implicado que como en nuestra empresa conviven muchas generaciones, unas tengan mayores habilidades que otras en el manejo de las herramientas tecnológicas. Entonces también hay que cerrar esas brechas en cuanto al manejo de herramientas como Teams, OneDrive, Google Meet y demás herramientas que han facilitado el trabajo desde casa, pero que no todas las personas tenían esa habilidad. Y sobre todo, se ha hecho un esfuerzo muy importante para tener control sobre el tema de ciberseguridad, porque se han detectado que en esta época de crisis han aumentado los ataques a la red del grupo empresarial. Entonces, digamos que hay que darle una mirada integral a toda la problemática de la crisis. Ya en los grupos focales, los grupos específicos que hemos intervenido, hay unos procesos administrativos donde a raíz de la crisis aumentan los riesgos biomecánicos y psicosocial. Entonces se han tomado medidas tales como que a todos los trabajadores que laboran en casa se le asignaron los recursos para que trabajaran de la manera más cómoda posible, como el traslado de su silla ergonómica, pantallas adicionales, teclados y mouse externos, para que tengan un puesto de trabajo lo más confortable posible. Pero eso va acompañado de un proceso de asesoría a través de un análisis de puestos de trabajo que realizamos a través de una fisioterapeuta y con alertas que le lleguen al computador para que realicen pausas activas dirigido al micrositio que tenemos de COVID, donde están los videos de los diferentes ejercicios que pueden llegar a hacer. Igualmente, como comenté anteriormente, se mantiene un acompañamiento psicológico a los trabajadores y a las familias, porque de todas maneras es un cambio, no solamente trabajar desde casa, sino trabajar desde casa sin dejar de atender otros quehaceres que el hogar requiere. También tenemos un enfoque hacia la gestión de los mantenimientos de las subestaciones y las líneas de transmisión, que es donde se centra parte del negocio de Transelca. Entonces, a nivel del comité se analizaron cuáles eran los mantenimientos más críticos que habían que hacer y darle prioridad y cuál de ellos podrían tal vez aplazarse en otro momento donde haya menos riesgo de contagio. Algo muy importante que se ha hecho es que para cada instalación se definieron unos criterios, un aforo, un listado de lineamientos que se deben cumplir para su acceso, de tal manera garantizar el cumplimiento de los protocolos. Se organizaron también unas células de mantenimiento o grupos interdisciplinarios que pueden ejecutar el mantenimiento, pero que no se encuentran entre ellos, de tal manera que si por algún motivo una persona del grupo de mantenimiento resulta contagiado, el otro grupo ejecutor pueda sin ningún problema finalizar los trabajos sin ningún riesgo de estar contaminado.
Ha implicado también en algunas instalaciones cambiar el esquema de turnos, de tal manera hacer unos periodos más extensos, y en la medida en que se hacen más extensos estos turnos, se disminuye el riesgo por desplazamiento, por cambio, por interacción entre los trabajadores. Hay un ajuste muy importante en la planificación de los trabajos. Digamos que como son trabajos eléctricos muy delicados, todo está procedimentado, todo tiene un instructivo, todo tiene una guía de cómo hacerse. En esos documentos que son tan técnicos se han ido incluyendo eh, partes de elementos de bioseguridad que se deben contemplar, de tal manera que nadie viaje a una comisión sin tener todo su kit de bioseguridad, tanto para él como para el ambiente de trabajo, equipos o herramientas. También hemos implementado en algunos de los grupos de trabajo que hemos detectado con mayor riesgo por su exposición las pruebas de detección temprana de COVID, de tal manera poder hacer un tamizaje o hacer una detección antes que él se exponga a la ejecución de un mantenimiento. Y una de las prácticas que nos ha dado muy buenos resultados, que comenzamos a aplicar hace poco y que continuaremos aplicando, es la realización de simulacros ante un caso sospechoso o casos confirmados. A través de un ejercicio práctico se activa toda la cadena de llamadas, se activan a las personas que toman decisiones, se activan a los reemplazos que en alguna manera tienen que estar disponibles para que la persona sospechosa o la persona confirmada reciba toda atención médica y digamos que el riesgo de salud se controle, pero que la continuidad del negocio no se afecte. Entonces nos ha dado muy buenos frutos esa práctica de hacer simulacros ante personas contagiadas. Hemos podido verificar el cumplimiento de los entes de apoyo, hemos podido verificar cómo se dan las comunicaciones. Ha sido una práctica que nos ha gustado bastante y que ya tenemos varios escenarios a la vista para continuar poniéndolo en práctica. Ahora vamos a conversar sobre otro énfasis de medidas preventivas que hemos aplicado. Esta va en torno a la operación del centro de control. Como nosotros operamos y mantenemos las redes de energía eléctrica a nivel de la costa Caribe, hay un centro de control encargado de su monitoreo. Los que están en esos cargos tienen un conocimiento especializado que se adquiere dentro de la empresa porque son software muy especializados y que el proceso de entrenamiento es bastante extenso. Es decir, un ingeniero del centro de control no es fácil de reemplazar. Por eso las medidas para este grupo son un poco diferentes y son un poco redundantes en el sentido en que si falla una medida de control, tenemos otra a la mano. Con ello se ha implementado, por ejemplo, la modificación de turnos para que cada vez haya menos exposición, turnos más extensos. Entonces, al tener un turno de 8 horas continuos, porque la operación del centro de control son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 365 días del año, al cambiar un turno de 8 horas a 12, ya estamos disminuyendo la exposición por los cambios de turno, solamente serían 2 turnos en el día y no 3. La asignación de vehículos exclusivos permite disminuir un poco el riesgo en el tema de transporte. Obviamente se implementaron los procesos de desinfección y limpieza en estas áreas. Los turnos han dado de manera escalonada, de tal manera que ningún operador que sale de turno se encuentre con el que entra. Las entregas de turnos se hacen de manera virtual. A ellos se le han asignado una vestimenta y un calzado especial para laborar, es decir, la ropa con la que llegan de su casa se la quitan inmediatamente y se pone una ropa especial muy parecida a la que usan los médicos en las cirugías. Se tiene además un esquema de reemplazo para prever que si de pronto hay unos ingenieros que al tiempo se contagian, tenemos unos reemplazos ya disponibles que son aquellas personas que en algún momento fueron operadores del centro de control, que hoy están en otros cargos, pero que conocen la operación. Es decir, incluirlos en el proceso es mucho más fácil porque ya conocen todo el esquema, solamente sería actualizarlo en aquellos temas que sean más novedosos. Y las dos medidas o buenas prácticas que quiero compartir a continuación son la operación descentralizada y la concentración de este personal en un hotel. La operación descentralizada consiste en que inicialmente esos operadores
compartían un espacio donde están monitoreando todas las redes de energía eléctrica, como les comenté hace un tiempo, pero compartían el espacio, o sea, estaban al mismo tiempo dos operadores y otros dos que hacían el cambio de turno. Se hizo una gestión para adecuar y garantizar la operación en otros lugares. Entonces se permite ahora hacer la operación desde una de las subestaciones que tenemos en la ciudad de Barranquilla. A menos de 10 minutos de la sede principal tenemos una subestación donde se adaptó un centro de control alterno con todas las garantías para que los operadores ejecuten sus labores desde allí. Adicionalmente, también se adaptaron con unos equipos especializados que el trabajador pudiera llegar a operar desde casa como un plan B. De esa manera disminuimos la exposición porque ya solamente hay una persona por cada una de las instalaciones. La otra práctica que quiero compartirles es que hemos hecho una gestión hasta el momento, trabajadores durante su horario laboral, durante la prestación de sus servicios, durante su turno de trabajo, pero no existe un control o no existía un control en el tiempo de descanso de ellos cuando acababa su turno. El análisis nos arrojó que por allí también podía darse el riesgo de contagio. Entonces, una estrategia que se planteó en la empresa y que surgió como una buena práctica adoptada por una de las filiales de nuestro grupo empresarial. Es la empresa que tiene el Centro Nacional de Despacho y es una buena práctica también tomada de los principales centros de control en diferentes partes del mundo. Es que los operadores en su tiempo libre, después que finalizan turno, se concentren en un sitio. Muchas de estas empresas tienen sedes propias. En el caso de Transelca, decidimos alquilar un hotel exclusivo para Transelca, un hotel donde solamente van a estar alojados el personal del centro de control, donde se implementaron protocolos de seguridad específicos para cada una de las etapas que se vive dentro de un hotel, desde el proceso de cocina, el proceso de lavado, el tema de acceso, el tema de manejo de insumos y materiales. Tratamos de controlar la mayor cantidad de variables dentro de ese hotel. De hecho, se quiere generar como una especie de burbuja para que el personal pudiera estar un poco más tranquilo ante el riesgo de contagio. En este hotel, todo el personal que ingrese debe tener una prueba PCR negativa antes de su ingreso. Eso incluye el que cocina, incluye la mesera, el que hace el aseo, el conductor que los transporta a ellos. Todas esas personas que son como el staff para atenderlo también deben estar dentro del hotel. Pero adicionalmente, todas esas personas también deben concentrarse en el hotel. Es decir, también deben dormir allí y ninguna de ellas se puede exponer al exterior. Con eso disminuimos bastante el riesgo. El riesgo nunca va a ser cero, pero de alguna manera tenemos un poco mayor de control sobre muchas de las variables para que el virus llegue a estas personas. Este proceso se da cuando, a través del referenciamiento que hicimos con las estadísticas que estaba presentando el Departamento del Atlántico, la doctora Olga nos comentaba que ya son 28.000 casos. Hubo un momento en que se dispararon los casos en el Atlántico y nosotros comenzamos a monitorear el índice reproductivo efectivo, el índice reproductivo básico, que más o menos nos indica con qué rapidez se va creciendo el número de casos en la ciudad. También hicimos un referenciamiento con la Secretaría de Planeación del Distrito de Barranquilla, con quien nos sentamos y nos dieron unas luces de qué se podía esperar de la pandemia aquí en la ciudad. Eso nos ha permitido tomar decisiones oportunas y un indicador que es muy diciente para la toma de decisiones es el número de muertes por cada 100.000 habitantes, donde Barranquilla lastimosamente tiene un índice bastante alto en este tema. Cuando se tomó la decisión de que debíamos concentrar al personal, es una decisión que no fue para nada fácil porque significa retirar a un trabajador de compartir con su familia todos los días a que 17 días esté confinado en un hotel. Sin embargo, era una decisión necesaria.
las muertes en Barranquilla se estaban manejando una, dos o tres muertes diarias y llegó un momento que subió a 19 muertes por día, luego a 25 y ya estuvimos en un promedio de 30 muertes diarias. Entonces ya era un tema que implicaba que el riesgo estaba muy cerca a nosotros. Este proceso se ha dado por etapas, entonces hay una etapa que se denomina la preconcentración y es todo el tema de divulgación a los trabajadores, un trabajo con la familia, explicándole la importancia del rol de estas personas y por qué toca tomar una decisión como esta, un acompañamiento psicológico para prepararlos para el cambio, una asesoría a nivel también, de hecho, nutricional, porque desde el hotel, desde la parte de nutrición, debemos también cuidar la salud de ellos. Como les comenté, el proceso de pruebas de PCR previo al acceso al hotel, en donde una vez se toma la muestra de la prueba PCR, él inicia un proceso de aislamiento estricto con cualquier elemento desde el exterior hasta el momento en que se dé el resultado de que la prueba es negativa y se da ya el ingreso como tal al hotel. Se preparó toda una logística para que tuvieran la mayor comodidad dentro de la instalación, para que tuvieran todo el tema de transporte, alimentación, de acuerdo también a sus preferencias. Y se planificó de manera estricta todos los protocolos que deben cumplir cuando estén dentro del hotel. Ya en la etapa de concentración lo que estamos haciendo es un monitoreo, un seguimiento a que los lineamientos de trabajo se están cumpliendo, a que los lineamientos en el transporte se cumplan. Y lo venimos apoyando a nivel de acondicionamiento físico, se les dieron unas rutinas para que se mantengan en buen estado físico, un acompañamiento psicológico y emocional, un monitoreo en su estado de salud, un monitoreo de cualquier y un procedimiento en caso de cualquier emergencia por salud y un seguimiento al cumplimiento del hotel en cuanto a la limpieza, la desinfección y los accesos. Después sigue una etapa que es la post-concentración, que es cuando ya ellos tienen un periodo más extenso de descanso, aclarando que durante su estancia en el hotel no todo el tiempo están trabajando. Durante su estancia en el hotel hay un periodo de turnos de día, otro periodo de turnos de noche y otro periodo de descanso, solo que es un descanso un poco más corto. Después viene un descanso un poco más extenso que sí lo realizan desde su vivienda. No los dejamos solos. Seguimos con el monitoreo en salud, seguimos monitoreando qué tipo de actividades hacen, gestionamos para que no tengan que salir de su vivienda dentro de lo posible y que de verdad se les genere un periodo de descanso. Después de un tiempo, vuelve y se inicia el ciclo. Ya con días previos a la concentración, otra vez se da todo el proceso de preconcentración, un aislamiento un poco más estricto, volvemos a hacer las pruebas y inicia el ciclo nuevamente. Entonces, en este proceso hemos ido tomando la mayor cantidad de controles para que este personal lo mantengamos libre de contagio. Gracias a Dios, hasta el momento nos ha funcionado. Consideramos que tomamos la decisión en el momento preciso porque fue justo antes de que se diera tantos casos en la ciudad y cada vez vemos los casos de COVID más cercanos tanto a los trabajadores o a las familias de los trabajadores. Entonces la decisión fue bastante oportuna y consideramos que fue la correcta. Hemos hecho una gestión complementaria a lo que les he ido comentando, donde hemos identificado que en realidad no todo puede ser malo dentro de la crisis, también se ha hecho mucha gestión tecnológica, entonces a raíz de la misma crisis en la empresa se activó, por ejemplo, nuestro comité de innovación y surgió desde la empresa, surgió una herramienta tecnológica que permite monitorear las cercanías entre trabajadores y cuando se da ese proceso de que tenemos una persona sospechosa o alguien confirmado, la herramienta me permite construir lo que se denomina el cerco epidemiológico, identificar toda esa cadena de contactos en los días previos y de hecho me da una información de qué tan cercano fue el contacto, una herramienta que está basada en una tecnología de Bluetooth. Hoy en día esto ya está en una etapa de prueba, pero ya se está usando en las filiales de Chile y en la filial de Brasil. Están poniendo a prueba esto.
Y una gestión complementaria que nos ha dado también bastante gusto tenerla y haber conseguido es un convenio con la Agencia Nacional Digital. El grupo empresarial, el grupo ISA, hizo ese convenio a través del Ministerio de las TIC y con esta agencia logramos que la aplicación Corona App, que es la aplicación del gobierno y donde todos vamos registrando día a día cómo están nuestros signos y síntomas frente al COVID. Hay una información muy importante, pero que solamente era manejo del ministerio. Hoy en día, a través de este convenio, nos permiten tener acceso a la información de nuestros trabajadores. Entonces, desde esa aplicación podemos monitorear cómo está el estado de familia, cómo está el estado de salud de la familia y del trabajador. Obviamente, es un proceso en el cual tenemos que promover mucho el uso de Corona App, pero es una herramienta fundamental porque desde la misma legislación, desde las mismas resoluciones que han salido, el uso de Corona App es obligatorio y podemos tener en este momento una información adicional para la toma de decisiones de manera oportuna. Y como les decía que de toda la crisis también hay que destacar cosas positivas. Dentro de un portal de innovación que tiene el grupo empresarial, se han hecho, se han diseñado los espacios para que el trabajador adicionalmente coloque las lecciones aprendidas que le ha dado toda esta pandemia. Lecciones aprendidas no para atacar como tal la crisis en la que estamos, sino cuando salgamos de ella, que hemos aprendido que podemos seguir utilizando. Y de allí hay muchas prácticas, como por ejemplo el uso de tecnología, como por ejemplo la efectividad en las reuniones que se dan virtuales son un poco más efectivas que las presenciales, la gente es más puntual, se acaba a la hora que es, se tratan los temas como son. Se promovieron mucha formación virtual y seguramente después de esto seguiremos trabajando de manera virtual. Seguramente habrá mayor trabajo en casa o teletrabajo cuando salgamos de esto. Entonces, tenemos todo un compendio de lecciones aprendidas para poner en práctica luego que esta crisis finalice. Y una parte social que ha dejado esta crisis es que también a nivel de empresa se ha hecho una gestión para apoyar, digamos, a las comunidades y apoyar a los que tienen mayor necesidad. Y, digamos, en tres líneas diferentes, la empresa ha dado donaciones. Una es de 1.000 millones, por ejemplo, para la Fundación Saldarriaga Concha, que están en la ciudad de Cartagena, Soledad, Montería, Sincelejo. Otro dinero hacia las comunidades indígenas que están en cercanía a las zonas de influencia de nuestra operación. Otras contribuciones que se han hecho por 1.000 millones de pesos asociados a los procesos de pruebas COVID en la ciudad de Barranquilla, kit de bioseguridad para el personal médico y la entrega de mercados en los principales municipios desde Barranquilla, Valledupar, Copey, Sabana Larga, donde tenemos presencia, donde tenemos subestaciones. Y tenemos otro componente que fue más por parte de los empleados, donde unas contribuciones que surgen de los empleados, se recogieron dinero y los mismos empleados definieron en qué línea se invertía y van a ir direccionados a el apoyo empresarial, a la creación de microempresas y a la donación de mercados de una familia donde tenemos un proyecto en ejecución. Bueno, esa ha sido nuestra gestión, un resumen de las prácticas que hemos adoptado. Estamos atentos, doctora Gloria, si hay cualquier tipo de inquietud. Ok, Rodolfo, bueno, muchísimas gracias, de verdad que excelente exposición. Lo felicito porque pues realmente han implementado medidas muy importantes teniendo en cuenta pues todo el contexto de la pandemia. No veo en este momento inquietudes en las redes, pero bueno, tú hablabas de algo, Rodolfo, que me parece muy importante y de ese compendio de lecciones aprendidas que nos van a quedar después de toda esta vivencia del COVID-19. Toda esta situación pues nos ha forjado unas nuevas acciones
y nuevas medidas para enfrentarnos a esta nueva realidad. Y bueno, nos va a quedar también todo el tema de estas acciones, de estas actividades que venimos realizando, el tema de manejo pues, de las redes, el tema del manejo de la transmisión electrónica. De verdad que son prácticas que nos ayudan a optimizar también nuestro tiempo. Entonces, bueno, Rodolfo, en vista de que pues no tenemos ninguna inquietud, creo que de esta manera hemos llegado pues al final de la actividad. Nuevamente, nuestros agradecimientos y de verdad felicitaciones por todas estas tareas que pues continúan desarrollando frente a esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que este tema todos los días va cambiando, todos los días aprendemos algo nuevo y seguramente en el transcurso de lo que queda de la crisis saldrán para las diferentes empresas diferentes prácticas que es bueno compartir en estos espacios. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Rodolfo, entonces sí, nuestros agradecimientos nuevamente. Y bueno, hoy aprendimos algo nuevo, gracias pues a esa excelente explicación que nos diste en la tarde del día de hoy. Vale. Damos de esta manera cierre la actividad, un abrazo gigante desde nuestro corazoncito verde, como les digo siempre,